Espero que no les haya mareado la formación del participio. Como les dije al principio, es bastante amplio. Ahora vamos a ver sus usos. Voy a compartir pantalla. Entonces, había dicho que hay tres principales usos. El uso adjetivo, el uso verbal y el uso predicativo. El uso adjetivo es muy común en el Nuevo Testamento. El uso adjetivo generalmente lleva un artículo, así como el infinitivo llevaba un artículo a veces, este también suele llevar artículo. Cuando vemos, cuando tiene este uso adjetivo, siempre vamos a traducir el qué. El qué. El qué tal cosa. El que desató, el que desatará, el que está desatando. Pero el qué es importante que esté. Y vamos a ver otra vez, depende siempre del contexto. Este uso adjetivo del participio normalmente siempre va a estar dando una cualidad a un sustantivo. Siempre. Esa sería la definición del adjetivo. Darle una cualidad al sustantivo. Entonces, esta función va a tener este participio. Entonces, siempre va a ser el sustantivo el que es modificado o calificado por este participio. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos hoi gramateis, hoiapo, hierosolúmene, catabantes. Los escribas, que es el sustantivo, los escribas que de Jerusalén habían bajado. Acá podemos poner, acá dice el que. Acá podríamos poner quienes de Jerusalén habían bajado. Quienes de Jerusalén habían bajado. Este catabantes es un participio. Es un participio, está en presente en nominativo. Está en nominativo. Y está modificando al sustantivo aquí. Los escribas. Está dando una cualidad. Los escribas que habían bajado de Jerusalén. Otro ejemplo, Macarioi, hoi setuntes, tonteón. Bienaventurados los que, aquí ya tenemos, los que buscan a Dios. ¿Se dan cuenta que podemos traducir igual en forma activa el participio? Porque es un verbo. Bienaventurados los que buscan a Dios. Nuevamente está modificando a un sustantivo. ¿A quiénes? A los bienaventurados. Este es un sustantivo. Bienaventurados. Personas felices. Pero aquí tenemos el verbo participio que está dando una cualidad al sustantivo. Ellos, ¿quiénes son bienaventurados? Los que buscan a Dios. Este está en tiempo perfecto que no dimos en el participio. Solamente dimos presente, futuro y aoristo. Ahora vamos a ver el uso adverbial. Vamos a ver. Sí, yo les dije que era el uso verbal, pero es uso adjetival, uso adverbial y uso predicativo. Uso predicativo del participio. Ya hemos visto la parte adjetival, que normalmente modifica un sustantivo. Normalmente está dando una cualidad al sustantivo. Entonces ahí decimos que este participio tiene un uso adjetival. Es como un adjetivo en este caso. ¿Cuál es el uso adverbial? En el español nosotros conocemos adverbio porque sería un adjetivo que modifica no a un sustantivo, sino a un verbo. Por eso decimos adverbio.
Entonces, cuando tenemos un participio en uso adverbial, ya no va a modificar a un sustantivo, sino va a modificar a un verbo. Y aquí nos complicamos un poco, pero estos son los nombres técnicos. Hay 4 formas de modificar vamos a ver si encontramos. No. Hay 2 formas de modificar, perdón. Hay 2 formas o 2 nombres que modifican que corresponden a las modificaciones de estos participios a un verbo. Vamos a ver. No lleva artículo, por supuesto, porque ya es un verbo. En este caso funciona más ya como verbo. Normalmente, como es un verbo, también se refiere al sustantivo, pero no va a modificar el sustantivo. Simplemente se va a referir a la acción del sustantivo. Por eso es que tiene que concordar en caso, número y género con el sustantivo a quién se refiere. Entonces, a este grupo se lo llama participium coniunctum. Es un nombre latín. Necesitamos esto traducir al español o darle un nuevo título. Entonces, cuando está refiriéndose al sustantivo, entonces entra dentro de este grupo. Cuando se encuentra junto o con al menos un sustantivo en el genitivo y forman así una construcción gramatical independiente del resto de la oración, se le llama genitivo absoluto. Es decir, cuando forman un lazo, son pareja este sustantivo y este participio en genitivo. En ningún otro caso, en genitivo. Entonces ahí se le da el nombre de genitivo absoluto. Esto es una información extra en realidad. Hay 2 usos más frecuentes. Estamos hablando del uso adverbial de este participio. 2 usos más frecuentes. ¿Cuáles son? Temporal y se le agrega o se le añade estas traducciones. Cuando vemos un participio, por supuesto, está cumpliendo la función de un verbo principal en este caso. Se lo coloca estas conexiones cuando, mientras, después de, etc. Por eso el participio es muy importante. Acá tenemos cau eucharis tesas diedoken. Este es un participio que está al lado de otro verbo. Acuérdense, siempre está modificando un verbo en el uso adverbial. Entonces aquí se le agrega y después de dar gracias repartió. Esto es dar gracias. Como está en participio, se le agrega y después de dar gracias repartió. Repartió. Eso es temporal, causal. Tenemos participios también que muestran una causa y ahí se le va a agregar estas traducciones, pues, porque, a causa de, por esta razón, etc. Entonces señala una causa o razón. Y tenemos un ejemplo muy largo que solamente voy a leer el participio. Dice, euracontes. Este es el participio. La traducción de todo este griego es, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que hizo en Jerusalén en la fiesta. Los galileos lo recibieron. Aquí está el verbo, recibieron, verbo normal. Aquí vemos en verbo indicativo, quiero decir. Y aquí tenemos euracontes. Este está en participio y está modificando a este verbo. Pues habían visto. Los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las causas que hizo en Jerusalén. ¿Por qué lo recibieron? Porque habían visto las cosas que había hecho en Jerusalén. Entonces,
A veces estos participios muestran una causa o también un tiempo. Esto es el uso adverbial. Por último, tenemos el tercer uso, que es el predicativo. El participio también tiene el uso predicativo. Hasta ahora vimos el uso como adjetivo, adjetival, adverbial y ahora predicativo. ¿Cómo vamos a reconocer un participio que está en este uso? Predicativo es prácticamente la estructura del cuerpo principal de una oración. ¿Cómo reconocemos? Se le conoce como participio perifrástico en este grupo, cuando normalmente aparece al lado de eimi o de huparjo. Eimi, ya sabemos, es el verbo ser. Si aparece el verbo eimi, el verbo ser, y un participio aparece antes, entonces ahí el uso es predicativo, es decir, el cuerpo principal de la oración. Son, esto es del verbo soe, el verbo vivir. Y esto es soy. Yo vivo, realmente yo vivo, es un énfasis muy fuerte. O podemos traducir de esta manera, yo soy el que vive. El que vive. Esto sería el participio son. En este caso, este grupo se llama participio perifrástico. Y a veces aparece como acusativo con participio. Por ejemplo, tenemos eiden toneuma kataboinon. Eiden toneuma kataboinon. Él vio, esto sería Eiden, él vio al espíritu, está en acusativo y aquí tenemos un participio, que es bajar. Tenemos varias maneras de traducir. Él vio bajar al espíritu, puede ser una manera. Él vio el bajar, porque este katabainon no está en nominativo, está en acusativo. Terminación on. Él vio el bajar del espíritu o él vio que el espíritu bajó. Tres maneras de traducir este participio. Bajar, bajar y aquí bajó. Esto sería el uso predicativo. Bueno, ahora tenemos que ir a la práctica. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades de cómo vamos a reconocer un participio. Eso es el objetivo. Reconocer que una palabra está en participio, en qué tiempo, en qué voz, en qué caso. Cuando reconocemos todo eso, podemos entonces traducir. Siempre el contexto va a influir. En este caso vamos a tener, de esta manera vamos a estar desarrollando estos ejercicios. Ya como les dije al principio, siempre en mira del examen que vamos a estar realizando, vamos a ver si podemos realizar un examen así, con material abierto. Lucéis, esa es una palabra que viene de luo. ¿Cuál es el rótulo que le vamos a dar a esta palabra? Por supuesto, es un verbo, siempre será un verbo el participio. En este caso está en aoristo. Aoristo, aquí ponemos la P de participio, ya no más indicativo. Aoristo, participio. Y aquí le ponemos la voz. ¿En qué voz está? Lucéis está en voz pasiva. Vamos al cuadro anterior y habíamos visto
En el resumen había puesto, a ver si encuentro el resumen. Bueno, aquí está. Lucéis. Está en voz pasiva. Aquí está el resumen. Lucéis. Voz pasiva. Entonces, nuestro... Ahí está. Verbo, aoristo, participio, pasivo. Voz pasivo. Voz pasiva. Le ponemos el guión porque estas son las características, digamos, de un verbo. Ahora vamos a darle las características de un sustantivo. ¿En qué caso está? Está en nominativo. ¿En qué número? Singular, masculino. Este rótulo rojo es importante que nosotros manejemos. Es muy importante que manejemos. Y estamos probando. Entonces aquí le puse entre paréntesis simplemente para saber qué significa cada letra. Verbo, aoristo, participio, pasivo, nominativo, singular, masculino. ¿Cómo traducimos? En este caso, como es una palabra apartada, como es una palabra que no tiene contexto, vamos a hacerlo fácil. Vamos a traducir el que. Vamos a ponerle el que para diferenciar de los verbos indicativos. Normalmente en el uso adjetival traducimos con el que. El que. ¿Por qué? Porque está calificando o modificando a un sustantivo. En este caso. Entonces, pero como estamos aquí sin contexto, vamos a traducirlo de esa manera. Es desatar, dijimos ya, está en aoristo. El que fue desatado, singular. El que fue desatado. Fue porque es un aoristo y singular. Esto está en singular. ¿Se dan cuenta que no ponemos persona? Primera, segunda, tercera. Ya no ponemos. ¿Por qué? Porque esto es un participio. El participio tiene la característica, tiene otra característica. Ahora vamos a la práctica. Yo quiero que ustedes, y les facilité ya estas palabras para no buscar en el material. Yo quiero que ustedes hagan de la misma manera el ejemplo, que le pongan un rótulo y que traduzcan. Que traduzcan y vamos a corroborar el día viernes 25. Viernes 25. ¿Cómo vamos a corroborar? Yo les envío la respuesta en el Moodle. Ustedes van a tener tiempo entonces de hacer hasta ese día viernes a la tardecita. Ustedes pueden comprobar. Pero yo quiero que ustedes hagan, que se esfuercen por hacer. Ponerle rótulo a esta palabra, grapsámena. Grapsámena. Ya les adelanto, todos son participios. No vamos a ver ningún indicativo en estos ejercicios. Todos son participios. Ya entonces ya tienen esta parte asegurada. Todos son verbos. Ya tienen esta parte asegurada. Ahora tienen que reconocer en qué tiempo está, en qué voz, en qué caso, en qué número y en qué género. No necesitan buscar esta palabra. Bueno, necesitan encontrar está en la lección 4.3. ¿Qué significa? Escribir. Grafuson. Bueno, el significado está en la lección 4.3, como si es que alguno no se acuerda, viene de la palabra graf. Dioxesómenos. Está en la lección 12.4, el significado, dioco. Y por último, dioxeis. Dioxeis, lección 12.4 también. Dos palabras que están en participio
dos verbos que están en participio, pero ustedes tienen que reconocer en qué tiempo, en qué voz, en qué caso, en qué número y en qué género están. Luego van a hacer la traducción. Así tal cual como está en el ejemplo. Así que les deseo mucho ánimo. Esfuércense, vuelvan a ver el video en caso de que no les fue claro. Yo les voy a enviar también el cuadro de las 3 declinaciones, primera, segunda y tercera declinación. Y ya entonces pueden hacer estos ejercicios. Nos vemos, nos reencontramos el viernes, el jueves 1 de octubre. Así que muchas bendiciones a todos ustedes.